Ya estamos en línea. Sí se escucha, perfecto. Espectacular. Emma, Sandra, Viviana, somos un montón. Bueno, es una alegría encontrarnos acá, virtualmente. Le queremos dar las bienvenidas junto a Andrea a una nueva clase abierta y online. Herramientas para la educación a distancia en el marco de las acciones de prevención ante el coronavirus, el COVID-19, y ante la necesidad de conocer nuevas herramientas para la educación a distancia. Nos vamos a encontrar en esta clase desde diferentes países y vamos a conversar sobre recursos y herramientas para la planificación, la comunicación, también recursos pedagógicos y metodologías para toda la comunidad educativa. Somos parte del equipo de Aula Abierta. Los invitamos, ya que estamos aquí, a seguirnos en nuestro canal de Instagram, Aprender en Libertad, y también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Aula Abierta, así pueden también recibir las novedades cuando compartamos este video y futuras clases abiertas. Mi nombre es Eugenia y, como les mencionaba, junto a Andrea, somos tutoras y parte del equipo académico de Aula Abierta en los programas de formación a distancia, y vamos a compartir con mucha felicidad esta experiencia para colaborar con herramientas y nuevas formas de construir aprendizajes a distancia. Sean todos y todas muy bienvenidos, pueden presentarse en el chat como están haciendo y también contarnos sus preguntas y sus inquietudes en un espacio de preguntas y respuestas que ahora le vamos a indicar en una breve explicación de esta aula, de este espacio virtual, para que puedan ingresar sus preguntas y experiencias. Un saludo a todos los que están comenzando a conectarse también recientemente. Hola Andrea. Hola, ¿cómo andás, Euge? Hola a todos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar acá con nosotros. Veo muchos nombres conocidos de exalumnos, es hermoso reencontrarnos, así que les agradecemos a ellos y a los nuevos también que se están sumando. Agradecerles por conectarte hoy con nosotros y por seguir aprendiendo juntos. Si te parece, mientras se siguen conectando, vamos a hacer un reconocimiento del espacio, que es importante dentro de la modalidad de distancia. Vamos a reconocer un poco cuál es el entorno. Veo que el chat lo encontraron seguro porque está a full, con gente saludando, diciendo de un montón de lugares. Tenemos gente de varios países saludando y conectándose desde ahí, así que perfecto. También veo que mucha gente encontró cómo levantar la mano. Hay un botoncito que dice levantar la mano. Ahí está, lo veo que están todos generando una espectacular. Les vamos a pedir que en general mantengan la mano bajo, porque les vamos a pedir con algunas consignas que la levanten para ir trabajando. Muy bien, veo que ahí van bajando todas las manos, espectacular. Y como decía Euge, en el pie de la ventana van a encontrar un espacio que se llama de preguntas y respuestas. Ahí ustedes van a poder incorporar alguna pregunta si les van generando dudas a medida que vayamos avanzando. Y también después le vamos a pedir que piensen algo especial para que trabajemos ahí. Entonces tenemos por un lado el espacio para levantar la mano, este espacio de preguntas y respuestas y el chat que lo encontraron. Los que le vamos a pedir también es que las preguntas las llevemos al espacio de preguntas y respuestas, porque somos muchísimos en el aula y dentro del chat vamos a compartir nosotros algunos enlaces. Está buenísimo que ahora sigan saludando, síganlo haciendo, no se cohiban todavía, les vamos a avisar cuando vamos a empezar. Pero durante la clase intentemos, si hay consultas, dejarlas por ahí, así podemos compartir los enlaces de las actividades que vamos a proponer. Veo que seguimos llegando, somos un montón, así que vamos a darles un minutito más para que sigan conectando. Muchísimas provincias de Argentina, también de Uruguay. Sí, yo vi de Chile también, de Perú. Merlo, Trenquelauquen. ¿Cómo era la cuenta de Instagram? Nos preguntan. Es Aprender en Libertad, con guión bajo. Perfecto. Venezuela presente, bienvenidos a todos. Bueno, si les parece vamos a ir empezando y para arrancar vamos a romper el hielo con una actividad que voy a compartir en el chat. Así que ahora voy a pedirle a todos que nos dejemos de presentar por unos segundos, así podemos pedirles
que ingresen en un lugar para compartir una actividad. Y los que quedaron con la mano levantada, si pueden bajar la mano, así también después podemos usar ese recurso. Perfecto, ahí veo que nos detenimos, ahí va mi comentario. Les vamos a pedir que ingresen en una página que se llama menti.com y les pasamos un código por ahí, claro, lo voy a volver a compartir por si se va en el chat, y nos indiquen con una palabra qué es para ustedes la educación a distancia. Después Euge va a compartir un poco los resultados, lo vuelvo a poner por si lo perdimos. Aquí, Y ahí Euge compartió. Yo mientras que ustedes van compartiendo su palabra, les voy a contar un poco de la educación a distancia. Es una modalidad que, si bien en los últimos días la escuchamos por todos lados y parece ser algo súper nuevo, en la realidad es que no, que viene funcionando hace muchos años. Todos recordaremos como antecedentes los viejos cursos que se daban por correspondencia o algunas prácticas que se hacían, por ejemplo, por radio, e incluso también llegamos a tener algunos cursos por tele. Hay distintos antecedentes acá en el país, en el exterior y en muchos lugares. La característica principal es que la modalidad prescinde de la copresencia entre el estudiante y la persona que está aprendiendo. El mejor ejemplo es esto que estamos haciendo ahora, estamos todos conectados de distintos lugares. Euge está en Córdoba, yo estoy en Neuquén, en Argentina, ustedes ya nombramos que están en muchos lugares. Y también la modalidad tiene otra característica que se da en muchos casos, no es en este recurso que estamos usando hoy, pero es la asincronicidad. En este momento estamos en simultáneo y estamos pudiendo intercambiar, pero en muchas de las propuestas son propuestas asincrónicas, que quiere decir que no estamos participando en simultáneo dentro del mismo espacio. Lo que pasaba es que estas experiencias que nosotros, que les contaba al principio, que eran por correo postal o por radio, presentaban un desafío porque impedían el diálogo entre el docente y el estudiante. Entonces, una vez que se enviaba el contenido, después no había un feedback y no se podía hacer un seguimiento de esos aprendizajes. Con las llegadas de las tecnologías de la información y la comunicación, permitió otro tipo de acercamiento y con algunos de los recursos como el videochat, el mail, las videoconferencias y demás, pudimos tener otro tipo de interacción entre el docente y el alumno. Y recuperamos este cara a cara y la posibilidad de humanizar un poco el vínculo dentro de los espacios. Un poquito más adelante llegan las llamadas plataformas de e-learning o LMS, que son entornos generados directamente para que podamos trazar proyectos formativos dentro de esos espacios y que tienen diversas herramientas y funcionalidades aplicadas directamente a la modalidad. ¿Sí? Lo que es más importante para hacer esta introducción es decir que la modalidad a distancia es una modalidad propia que tiene sus propias características que difieren de la educación presencial y que tener en cuenta sobre todo estas dos características fundantes que dijimos recién, que eran la distinción, la no necesidad de copresencia y la sincronicidad, nos ayuda a pensar en muchos tipos de recursos que tenemos que compartir por los distintos soportes tecnológicos que vamos a estar usando. Quiero ver cómo vamos con esta nube de palabras. Está excelente. La quiero chusmear a ver qué aparecieron, a ver algunos de estos contenidos. Ahora les volvemos a compartir para que ingresen. Hasta ahora la mayoría coincide en la palabra oportunidad y posibilidad. También desafío, facilidad, conectividad, innovación, acercar. Wow, la acabo de ver, me encanta. Flexibilidad. Bueno, están diciendo muchos de los atributos, veo que siguen cargando, así que ubicuidad, me encanta esa palabra. Accesibilidad, comodidad, muy bueno. Yo como características centrales vamos a destacar algunas de las que están diciendo ustedes, que son, bueno, la no presencialidad, la sincronicidad, un aprendizaje conectado, un aprendizaje remoto, personalizado, que no sé si apareció por ahí, pero las herramientas de educación a distancia actuales nos dan la posibilidad de armar trayectos diferenciados para cada uno de los estudiantes y poder contemplar distintas particularidades de nuestros estudiantes.
colectivo y que potencia la autonomía y la interacción entre los estudiantes. Como vemos hoy, que están ustedes muy activos participando de todo lo que le proponemos y que se los agradecemos mucho. Vamos a seguir, si te parece, Euge, que charlemos un poco sobre cómo es la comunicación en estos entornos. Sí, y vamos también, quien siga queriendo compartir palabras dentro de esta nube puede hacerlo. También los que se estén conectando recientemente, les damos la bienvenida a ellos. Y vamos tirando también otra pauta para que piensen, sobre todo los que han tenido alguna experiencia esta semana, que puedan pensar y redactar brevemente algunas de las experiencias en la educación a distancia que han tenido con sus estudiantes, con otros pares, con las instituciones, y la puedan plasmar en el espacio de preguntas y respuestas. Siempre teniendo en cuenta una de las premisas más importantes, que el error forma parte fundamental del aprendizaje, y como siempre, con herramientas nuevas a veces podemos sentir un poco de miedo, de ansiedad. Entonces, para transmitirles tranquilidad en estas cuestiones y saber que forma parte equivocarse de poder aprender, nos gustaría que compartan algunas de estas experiencias, anécdotas que han tenido estas semanas en relación al aprendizaje a distancia. Y para hablar de uno de los aspectos que nos parecen fundamentales es cómo comunicarnos mediándonos por estas tecnologías y de manera remota. Y sobre todo en lo que implican pautas y actividades y consignas que se comparten, es necesario ser muy claro y muy asertivo y usar en los términos que se eligen siempre hacer referencia de manera clara a qué ideas, a qué procesos y a qué conceptos se hacen referencias cuando nombramos algún término, para que todos los que formen parte de esas consignas sepan a qué nos estamos refiriendo cuando nombramos algún recurso, algún espacio. La consigna, al no estar presentes en el mismo espacio, es muy importante que sea comprensible por sí misma. Entonces, ser sintéticos, ser organizados en los pasos, y bueno, entre otras cuestiones que, por ejemplo, nos parecen importantes, como formular con claridad los objetivos pedagógicos de aprendizaje en relación a toda la información que va a dar origen a los materiales, consistencia y claridad en el desarrollo del contenido, enriquecer los materiales con recursos multimedia y establecer canales y pautas para la comunicación. En relación a esto, tenemos una oportunidad muy grande de fomentar lo que llamamos la convivencia digital, tanto en las infancias y en las adolescencias. Están muy acostumbrados a vincularse a través de estas redes, de estos espacios, y al proponer instancias de aprendizaje mediadas por tecnología, podemos también generar pautas en común sobre cómo comunicarnos, sobre cómo interactuar, cuidar las adjetivaciones, ser cordiales en el trato, también tener siempre un enfoque de derechos, en el sentido de proteger la identidad, los datos que se brindan al registrarse a las plataformas, entender también un poco las reglas de estas formas de comunicarnos a través de las tecnologías. Y en el sentido también de la comunicación, pensar una evaluación en el sentido de devoluciones, que tienen también que ver con esta interacción y esta comunicación, que tienen que ver con el feedback, ¿no? Y que puede ser periódico, frecuente, no necesariamente al finalizar una actividad. Esto también va de la mano de que a través de estas dinámicas remotas también se pueden crear entornos que sean emocionalmente positivos para que el aprendizaje suceda. Saber que también pueden generar las consignas y lo nuevo, estas ansiedades que mencionábamos antes, y también podemos educar de una manera sensible, humana, y considerando esto que decía, valga la redundancia, de que equivocarnos es válido y forma parte del proceso de aprender. Sí, en ese sentido muchas veces lo permitimos para nuestros estudiantes y valoramos el error como una instancia de aprendizaje, pero para nosotros tiene que salir todo perfecto en el momento y no nos damos la oportunidad de ir aprendiendo con ellos y que a veces es muy inspirador encontrarse con un docente que está aprendiendo también a utilizar un recurso, que lo va a intentar, que va cambiando una didáctica en vivo, eso es muy interesante. Y hablando de los docentes, como habíamos dicho anteriormente, dentro de la modalidad tenemos algunas características específicas y el rol docente también se configura dentro de la modalidad de una forma específica. Cada vez más, dentro de la escuela tradicional y presencial, se van dando otras dinámicas áulicas, pero
podemos decir que el docente tiene una función de impartir el conocimiento, ¿cierto? En contrapartida, el docente en la modalidad virtual tiene una función más de guía, de facilitador, de orientador de los contenidos. Y como decía Euge recién, el contenido, en vez de estar expuesto oralmente por el docente, está plasmado en recursos, materiales y actividades. Por lo que esos contenidos tienen que tener la autosuficiencia de poder explicarse por sí mismos. Y es el docente que va a proponer estos contenidos que son autosuficientes, y por otro lado va a generar una curaduría, agenciar estos contenidos, trazar una lógica que le permita a nuestros estudiantes abordar esas temáticas. Entonces, la función del docente es trazar puentes entre la información y nuestros estudiantes para generarlos como contenidos y posibilitarles el abordaje de estas informaciones. Durante esta semana fuimos acompañando, al margen de nuestra tarea en aula abierta, distintas clases y escuelas, y nos encontramos que hay en muchos casos una traducción de la clase presencial al espacio virtual. ¿En qué resulta eso? Que generamos recursos aislados, les proponemos lecturas sin contextualizarlas, sin decirle cuáles son los objetivos pedagógicos, sin explicarles qué tienen que hacer con esos contenidos. Entonces, recordemos que todo el contenido que vamos a subir a los distintos soportes, después vamos a ver más adelante las distintas áreas y espacios donde hay, tiene que ser una clase. Estamos suplantando lo que era nuestra clase presencial. Entonces tenemos que incorporar no solamente actividades, sino recursos y contenidos que articulados formen una clase en sí misma. Como también decía Euge, yo también quería destacar que no nos olvidemos el factor social que está dentro del aula, y no sé, cuando entramos a un aula a dar una clase, lo primero que hacemos es saludar, tenemos un pequeño intercambio informal y después nos adentramos en el contenido. En el aula virtual tiene que pasar lo mismo, no nos tenemos que olvidar eso, y sobre todo en estos contextos tan particulares que los estudiantes necesitan esa contención propia del rol docente, que en este momento tenemos que volcarla a un entorno virtual. Y dentro del aula virtual también nos encontramos con que el rol del estudiante es distinto, o lo proponemos que sea distinto. Es un rol que es autogestivo, porque tiene que gerenciarse cómo accede a los contenidos, cómo aborda esa propuesta que hizo el docente. Tiene cierta autonomía porque es asincrónico, como dijimos, nosotros lo publicamos en algún momento y el estudiante va a elegir en qué momento ingresa, si aborda todo de una vez, si lo va viendo en partes, y es flexible en este sentido, en los momentos y los tiempos de abordaje. También es una característica de la virtualidad que nos genera una predisposición para producir, ¿no? Y es en este sentido que destacamos dos cosas de la modalidad. Por un lado, que esta sincronicidad nos genera instancias de reflexión que muchas veces no están dentro del aula presencial. A veces dictamos todo el contenido, damos una tarea y el estudiante se lo lleva a casa. En este momento hay estos espacios de tiempo reflexivo y de producción que pueden abordar los chicos, y eso es muy interesante que lo trabajemos como una potencialidad. Pero por otro lado, hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es que hay un tiempo que el estudiante va a tener que dedicar a resolver situaciones de acceso, de generación de archivos, por ejemplo, de producción, de trabajar en el sentido del acceso al aula o al recurso que tengamos propiamente dicho. También tenemos que tener en cuenta estas dificultades que por ahí les sucede, como nos pasa a nosotros cuando entramos a un entorno nuevo, que no sabemos cuáles son los caminos que tenemos que seguir, cómo trabajar en esos entornos, y es la función del docente trazar estos puentes para generar que estos tiempos de estar perdido y en soledad dentro de los entornos sea el menor posible y se sientan lo más acompañados. Pero bueno, vamos a empezar un poco a ver cómo es la producción de estos contenidos, y para eso les vamos a pedir primero que todos los que tienen, veo 29 manos levantadas,
vamos a pedirle a esas 29 personas que bajen la mano, así podemos hacerle una pregunta y podemos ver lo que ustedes nos cuentan. Vamos a esperar que la bajen, ahí van disminuyendo. Mientras voy a aprovechar para contarles que esta clase, esta charla la estamos grabando y vamos a enviar este contenido junto con una guía que estamos elaborando por correo electrónico a todas las personas que se inscribieron, que vi que había algunas consultas ahí en el chat. Sí, hay algunas consultas específicas sobre recursos para trabajar matemáticas, para trabajar otras asignaturas. Dentro de esta guía va a haber también una lista de recursos y sitios para poder trabajar en cada una de ellas. Bien, vamos a bajar todas las manos, así podemos hacer la pregunta que tenemos pensada. Ahí está, van bajando. Queríamos consultarles quiénes de ustedes están trabajando durante esta semana con un aula virtual. Wow. Ya sea que la propuso la escuela, que la tenían de antes o la acaban de crear para este fin. Levanten todas las manos quienes tienen aula virtual. Puede ser Moodle, puede ser Google Classroom, puede ser algún Edmodo, cualquier tipo de plataforma que estén utilizando que sirva específicamente para la educación a distancia. Bien, ahora les vamos a pedir que esas personas bajen la mano y levanten las manos quienes no tienen acceso a un aula virtual y están usando otros tipos de recursos. Ahora les vamos a contar qué pasó. Estamos terminando de ver qué sucede. Bueno, muy parejo, creo que es mitad y mitad los que están trabajando dentro de entornos de aula virtual y los que están utilizando otro tipo de recursos. Vamos a tratar de abordar genéricamente para que les sirva a todos. Bueno, el primer momento para abordar un contenido de educación a distancia tiene que ver con pensar para quién estamos pensando estos contenidos. Yo creo que en este contexto de muchos desafíos tenemos una ventaja que es enorme, que es que todos ustedes ya conocen a sus estudiantes. Pueden saber qué contenidos o qué temas dentro del programa les van a resultar más desafiantes o más sencillos, cómo pueden trazar algunos puentes para ayudarlos para bajar ciertos conceptos, qué les gusta, qué los motiva, qué les interesa. En general, los que trabajamos en educación a distancia completamente, sin haber tenido un encuentro de presencialidad antes, destinamos todo un primer momento de las propuestas a generar lo que se llama una comunidad de aprendizaje, que es conocer y generar vínculos dentro de la comunidad que está en el aula virtual. Ustedes esa parte ya la tienen construida porque ya conocen a sus estudiantes, ya saben los intereses, saben más o menos de qué entorno tienen, qué capacidades. Veía algunos comentarios en el chat que contaban: mis alumnos no tienen internet, mis alumnos... Bueno, eso es un valor enorme porque nos ayuda a saber para quién estamos enseñando y eso nos va a permitir generar las primeras definiciones. Lo primero que tenemos que evaluar en el momento número 1 es el nivel de acceso. El nivel de acceso al dispositivo, el nivel de acceso a internet y también la capacidad que tienen nuestros estudiantes de acceder a distintos espacios digitales. Sabemos que quizás nuestros estudiantes acceden a un dispositivo móvil, pero su uso es restringido, es básico, no saben muchos programas de producción, o sí, son un grupo de estudiantes que cuentan con mucho acceso y mucha producción, entonces nuestros contenidos van a tener en cuenta primero esa cuestión. ¿Cuál es el nivel de acceso a internet, a dispositivos y la capacidad de uso que tienen cada uno de ellos? Lo segundo que queremos plantear como antesala antes de empezar a pensar en los contenidos es que tengamos estrategias claras de comunicación.
necesitamos generar un contexto de previsibilidad para nuestros estudiantes o para sus papás y las familias, y también para nosotros. Hay una necesidad de orden en el trabajo a distancia, que eso es fundamental. Entonces, primero establezcamos cuáles van a ser los criterios de comunicación y la periodicidad de esa comunicación, y establezcamos con nuestros grupos eso. Puede llegar a ser por medio del aula virtual, puede ser por correo electrónico, algunos otros docentes estarán utilizando el WhatsApp. Para los que trabajan con chicos más pequeños y por ahí con recursos de internet escasos, pueden tener un padre referente del grupo, y después sabemos que los grupos de papás se comunican entre ellos y tienen distintas estrategias, entonces el docente se comunica con uno y esa persona baja el contenido. Pero es muy importante tener esas pautas claras y poder avanzar sobre eso y respetarlo. Después es pensar que el tiempo de la virtualidad no es lo mismo que el tiempo presencial. Uno cuando va a dar una clase virtual, hay muchos otros aspectos que consumen tiempo, tanto del docente como del estudiante. Hay que balancear la cantidad de tiempo sobre la tarea que se le pide, el acceso a los recursos, el tiempo de producción, lo que charlábamos antes, que al estudiante le lleva un tiempo, el movimiento dentro del aula virtual, el reconocimiento, la producción de los contenidos. Entonces, pasó mucho también esta semana que nos encontrábamos con escuelas que en su mejor voluntad de hacer y docentes con su mejor voluntad de continuación pedagógica, había una sobrecarga de contenidos y actividades que genera que sean imposibles de abordar. Una nueva recomendación, y pensando también en eso, es pensar y articular una coherencia entre las propuestas distintas de asignaturas. No se trata de que cada docente haga todas las clases en soledad, sino también podrían pensar algunas estrategias horizontales dentro de la institución para que puedan abordar y que sean más interesantes para trabajar con los chicos. André, justo me interesa mucho este punto que compartís, me parece muy importante. Me gustaría que preguntemos si entre los que están asistiendo, entre los participantes, si quienes están llevando adelante clases compartidas con otras asignaturas o propuestas en conjunto, interdisciplinarias. Invitamos nuevamente a quienes tenían la mano levantada que la bajen y que puedan responder a esto. ¿Quiénes están participando en conjunto con otras cátedras, otras asignaturas? Bueno, hay bastantes propuestas, tenemos como unas 115 manos levantadas. Y también en el chat nos comparten mucho que hubo sobrecarga. Invitamos que es un muy buen momento para un trabajo institucional, para que puedan gestionar y articular el trabajo. Nos repiten que no escucharon la pregunta para levantar la mano. Quienes están trabajando en estas propuestas interdisciplinariamente, es decir, cooperando en los canales, las pautas, las formas de comunicar. Sí, de vuelta, un montón, son como 120, 115. Aparecen algunos casos específicos de algunas instituciones que por su dinámica interna son más difíciles. Se hará lo que se pueda dentro de ese contexto y en el contexto que estamos trabajando, pero siempre es interesante que podamos proponerles a los chicos un abordaje distinto, sobre todo de lo que pasa en el aula tradicionalmente clásica, aprovechando la potencialidad de la modalidad. Entonces, ya pensamos algunas cuestiones anteriores, pensamos en nuestros destinatarios, pensamos en esas capacidades técnicas y tecnológicas de acceso, ya conocemos cómo son nuestros grupos, ya sabemos más o menos qué capacidades técnicas tienen, y es el momento de empezar a planificar los contenidos. Lo primero que tenemos que pensar es cuál va a ser el objetivo de aprendizaje.
Y eso tiene que ser lo principal. Nos tenemos que sentar a trabajar y definir cuál va a ser el objetivo de aprendizaje de la clase que vamos a compartir. No vamos a pensar más en recursos, vamos a empezar a pensar en una clase completa en el que podamos identificar claramente estos objetivos de aprendizaje, y yo les sugeriría que los escriban en un parrafito para tenerlos bien claro, y que todo el resto del diseño de los contenidos y las actividades se va a desplegar desde ahí. Pensando también en los accesos que tienen nuestros alumnos, podemos pensar en qué formatos me interesa trabajar, pensando en el acceso y también en los estudiantes. Sé que a mis estudiantes esto les cuesta más, entonces en vez de dárselo por escrito voy a grabar un pequeño audio que explique algo. Esta unidad de contenido siento que va a ser desafiante, voy a armar una guía de preguntas que acompañe esto para trazar este puente entre los contenidos y los chicos. Siento que este es un tema que pueden elaborar perfectamente solos, entonces voy a trabajar con otra metodología, brindándoles a ellos el contenido para que los lean solos y después que resuelvan una actividad. Bueno, voy a ir pensando ese formato que es a grandes rasgos, eligiendo qué tipo de formato va a tener mi clase en este momento. Y como decía, pensar en estos recursos y formatos articulados. Yo pienso en un audio que empiezo, un contenido donde va a estar la información, una actividad en la que yo voy a bajar los contenidos, y estoy pensando todo eso junto como una clase, ¿sí? Entonces llegó el momento de empezar con cada uno de esos recursos y ver cómo vamos a hacer para trabajarlos al interior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar cuál va a ser la presentación. Como dijo Euge y como habíamos dicho antes, pensar en esta instancia de presentación de la clase, que tenga una instancia también social, de saludarnos, de preguntarnos cómo estamos, de tener ese vínculo cotidiano que no debe perderse en la modalidad de distancia, y recuperando esos objetivos que habíamos pensado antes, pensar y explicitar cuáles son los objetivos para esta semana, qué esperás como docente que suceda, qué actividad tienen que hacer, en qué secuencia tienen que abordar los contenidos, qué actividades pensamos que van a tener que hacer esta semana, y fundamental, plazos. Vamos a mantener un orden en los plazos que tenemos para trabajar con los chicos. Vamos a plantear una actividad, vamos a decir por cuánto tiempo va a estar disponible, por cuánto tiempo proponemos que se aborde este contenido, y si ellos tienen que hacer una actividad, tenemos que dejar claro para cuándo se espera que la hagan, cómo tienen que hacerla, en qué espacio tienen que publicarla, en qué formato se tiene que publicar. Tiene que estar toda la clase explicitada y escrita bien clara para que ellos puedan abordarla desde casa sin nuestras indicaciones presenciales, que no van a estar. Tenemos que tener claro algo que dijimos antes, que son las vías de comunicación para que nuestros estudiantes puedan saber cómo les vamos a avisar que tienen una actividad, cuáles son los métodos de entrega. Y después una cuestión fundamental, que es la adaptación del material. Nosotros ya sabemos quiénes son nuestros destinatarios, sabemos cuál es el acceso y las capacidades técnicas que tienen, y ya desarrollamos nuestros contenidos con nuestros objetivos pedagógicos. Eso hay que realizar una articulación, y tenemos que generar y elegir el soporte donde lo vamos a hacer. Por ejemplo, si sabemos que nuestros estudiantes no cuentan con acceso a internet desde distintos dispositivos, no vamos a plantear una clase como esta, o clases en video, en streaming, o un chat en vivo, porque sabemos que no lo van a poder abordar, porque no van a ser, no es funcional para ellos. Vamos a pensar en otro tipo de recursos, por ejemplo en archivos o cosas más simples que puedan acceder más sencillamente. Y después vamos a trabajar sobre los contenidos en la adecuación. Muchas veces en internet hay muchos contenidos y uno se olvida de bajarlos a los destinatarios con los que estamos trabajando. Hay que adaptarlos en términos de lenguaje y de cómo los proyectamos dentro del aula, que sean acordes a los chicos con los que estamos trabajando, con nuestro tipo de comunicación habitual entre ellos.
tiene que estar en claro si vamos a subir una secuencia, tiene que estar articulados, tiene que ir desde lo más simple a lo más complejo, tiene que quedar claro cuál es el abordaje que estamos proponiendo, si vamos a tener distintos recursos, cuál es el orden en que nosotros pensamos ese tipo de actividades. Y después vamos a pensar cuál van a ser las mediciones que nos interesa hacer de eso. ¿A qué me refiero con mediciones? ¿Cuál va a ser el feedback que nos vamos a quedar de cada uno de los estudiantes? Puede ser solamente la resolución de una tarea, podemos ver que hayan accedido al contenido, pedirles que nos cuenten qué les pareció luego, hacer un seguimiento, que es una de las cuestiones que la educación a distancia nos propone, para poder acompañarlos, ir viendo para la próxima vez que tengamos que diseñar qué salió bien, qué salió mal y qué tenemos que mejorar o reajustar. André, en el chat están compartiendo un montón Wow. de situaciones muy Sí. interesantes en relación a esto que compartís, y también para transmitir tranquilidad y poder aprender de esta instancia, de esta semana. Algunos que decían que dicen que quieren volver a clases, o que no se respondían a las metas y a los tiempos planteados. Entonces, siempre se está a tiempo de repensar estos plazos, de salir un poco de este concepto que charlábamos también en otro momento de hacer tareas, ¿no? De que no se trata sino de enviar tareas para cumplir, sino de pensar estrategias y dinámicas acorde a cada trayectoria, a cada situación, que, abro paréntesis, quienes no tuvieron un tiempo porque fue muy pronto, estaban recién iniciando las clases, quienes no tuvieron tiempo para conocerse, puede ser un muy buen primer paso. Proponer algún foro o alguna forma de intercambiar con algunos interrogantes que les permitan conocer y hacer esta primera aproximación a cada situación. Y después repensar en estos plazos, tal vez pensar en objetivos semanales, salir un poco de esta lógica diaria que genera ansiedad y genera esta cuestión de cumplir, y poner más como un propósito en motivar, aprovechar estos recursos que a veces pueden estar acompañados de juegos, pueden estar acompañados también de el autoaprendizaje, de que cada quien puede elegir sobre qué tema investigar. Eso, pensaba un poco en esto de que estamos muchas veces acostumbrados a esto de enviar tarea y que se cumpla para tal momento, y que a veces esas pautas incluso pueden ser conversadas, siempre con el norte que son los objetivos de aprendizaje. Y también creo que si se puede empezar de a poco a cambiar esta lógica, nos vamos a sorprender en cuanto a cómo se enciende esa chispa del interés. Quería hacer ese aporte porque estaba viendo muchos comentarios en relación a esto, a los plazos, a las entregas, a la resistencia. Sepan que siempre cualquier cosa nueva que nos saque de nuestra rutina, de lo que estamos acostumbrados a, como es la escolarización, el ir a clases, va a generar un miedo, una resistencia. Entonces también va a llevar un tiempo a que se puedan aceptar estas propuestas y bueno, y que pueda ser un aprendizaje también significativo, y una experiencia también para cada educador. Sí, y veo que muchos dicen que en su caso no conocían a sus estudiantes porque acaban de empezar, porque había dificultades. Quizás no los conocemos en profundidad cada uno y como decís vos es una excelente instancia para hacer ese intercambio y generar distintos tipos de espacios para conocerse, pero sí conocemos como un contexto general de dónde está emplazada esa escuela, cuáles son las características principales de la población que ahí vive. Eso también nos va a servir como un insumo para pensar las actividades y pensar los tipos de contenidos que vamos a ir proponiendo. Cuando me refiero a conocer, no me refiero a conocer en profundidad a cada uno de los chicos, que muchos de ustedes lo lograrán hacer, pero es una generalidad de la cantidad de chicos con los que contás, el tipo de acceso que tienen, el entorno familiar, algunas cuestiones que seguramente por conocer la escuela a grandes rasgos podemos conocer y como decís vos, Euge, es muy interesante que quizás estas semanas que usemos la educación a distancia nos sirva para generar un intercambio y conocernos más desde ese lugar. Para todos los que están escribiendo que necesitan recursos, ideas, algunos enlaces a tutoriales y demás, en estas guías que les estamos contando
les contaba antes que vamos a mandar por mail, preparamos un listado de diferentes recursos y sitios que pueden usar, que son gratuitos, que les van a servir, así que eso lo van a recibir en sus correos durante el fin de semana. Y también veo que muchos quieren saber algunas metodologías para trabajar dentro de la educación a distancia, así que si te parece, Euge, podemos charlar un poquito sobre eso. Sí, vi preguntas sobre qué se considera el feedback en la educación y qué es esta metodología de evaluación que está también cada vez más comentada. Después en nuestro sitio, en Aula Abierta, ahí vamos a compartir una nota en el blog específica sobre esta forma de devolución, que es muy interesante también para poder plantearla que se lleve a cabo entre estudiantes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se puede elaborar una rúbrica con los aspectos centrales que tenga conexión con estos objetivos que ustedes se plantearon y que ellos puedan autoevaluarse en esos aspectos. Y también tiene que ver con poder hacer una devolución frecuente en qué cuestiones están muy bien, qué cuestiones son interesantes y qué cuestiones se pueden mejorar. Sintéticamente tiene que ver con eso, el feedback. Y poder pensar esto de la evaluación no como una nota, como algo numérico, sino como un diálogo que se va llevando adelante en todo el desarrollo de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Después vi también que compartieron el trabajo colaborativo, vamos a sumar muchas plataformas, también vamos a cerrar esta clase con una propuesta para que también puedan experimentar un poco con estas posibilidades que tenemos, sobre actividades colaborativas, que está muy bueno. Por ejemplo, es un muro en donde se puede investigar cada uno por su cuenta y después enriquecerlos entre todos, y también se puede proponer, por ejemplo, un feedback, una devolución en cadena, es decir, que un grupo pueda ver el material, lo que avanzó el otro grupo, y hacer una devolución en qué aspectos están muy buenos, qué aprendieron nuevo de eso, qué pueden mejorar. Otra metodología puede ser el aprendizaje basado en proyectos. Si bien no se puede salir en este momento a la calle a investigar, a hacer diagnósticos, sí se puede pensar, dar tiempo para la reflexión, para la investigación. Es interesante esto también porque le permite a cada persona hacer foco en sus propios intereses, en sus trayectorias. Entonces está bueno esto, pensar la atención, la motivación, con cuestiones que les sean interesantes a cada quien dentro de su objetivo pedagógico, su consigna. En esto del aprendizaje en proyectos se van pensando objetivos, se vinculan con la comunidad, y también se relaciona con otra metodología muy interesante, que es la clase invertida. No sé si han escuchado de esta metodología, vamos a estar también compartiendo otra nota más específica para que puedan leerla en profundidad. Y la clase invertida se empezó a usar ya desde hace un tiempo. Unos profesores se les ocurrió esta propuesta para dar vuelta a la clase, ¿no? Y que el aula se transforme en un espacio de taller, de preguntas y respuestas en base a lo que los estudiantes por fuera del aula física investigaban y buscaban y desarrollaban en relación a una consigna. Esta instancia de taller, como no se puede hacer presencialmente, se puede pensar como en este encuentro que estamos teniendo nosotros ahora. Entonces es eso, pensar consignas que tengan que ver con su manejo del tiempo, darle también esa responsabilidad a los estudiantes, intentar despertar esa chispita del interés con temáticas que les sean interesantes, que lo puedan elegir por grupos, y después tener un encuentro en vivo que no se convierta en una mera exposición teórica, sino que ellos puedan investigar, procurarse esa información, esos datos, chequear esas si son evidencias, dónde están las fuentes, y después en estos encuentros hacer una dinámica de taller, que piensen nuevos interrogantes. También Andrea mencionaba esto de acompañar siempre las clases con una guía de preguntas, tirar el aprendizaje basado en preguntas, disparadores, nuevas preguntas que fomenten la metacognición. Bueno, en esta guía también todo esto que nombré así muy rápidamente, la vamos a detallar con hipervínculos, también de sus creadores, para que ustedes puedan ir a las fuentes e investigar también en estas dinámicas. Esta semana también algo
que creo que fue muy positivo es que se abrieron muchísimos canales y muchísimos recursos diversos, profesores que salieron a hacer estas iniciativas de compartir recursos. La verdad que eso es muy bueno, pero como volver a esto que contaba André, ¿no? De poder pensar a partir de los objetivos una estrategia y en base a eso buscar los recursos. No abrumarse con tanta información, con tantas opciones y variedades, sino buscar el recurso que sea más propio y también dentro de las posibilidades de cada quien que se ajuste a esa dinámica. Bueno, aquí me dicen, estoy ansiosa por recibir esas propuestas. Sí. Buenísimo. Trabajaremos para enviártelas. Están pidiendo mucho los enlaces a los recursos. Esta guía que vamos a mandar este fin de semana va a llegar por mail, al mail donde ustedes escribieron, y también la vamos a socializar por nuestras redes sociales para que la puedan ver. Tiene en más detalle las metodologías que está contando EFE y también tiene una guía de recursos y hicimos como un recorte de algunas de las propuestas que están surgiendo, sobre todo acá en Argentina, de organismos nacionales, de distintos institutos que tienen muchos contenidos y están haciendo un trabajo espectacular con una propuesta para llegar a todos lados. Vi que hay mucha preocupación por el nivel inicial. Bueno, dentro de esas guías también hay algunos recursos de Nación que tienen que ver con nivel inicial y que van a poder utilizar. Algo importante, perdón que interrumpa, la plataforma Seguimos Educando, como muchos de ustedes ya sabrán, comunicó que no tiene consumo de datos. Eso también es algo importante para que sepan en relación al acceso y también a la necesidad de los distintos niveles y cómo está estructurada la información. Les recomendamos que también lo recorran y puedan conocerlos quienes aún no hayan ingresado. Sí, para los que no están en el país, para los que no están en Argentina, la propuesta que está contando EFE es una propuesta del Ministerio de Educación que es multiplataforma, que tiene una propuesta online con distintos recursos, pueden googlearla dentro de bajo Seguimos Educando, y también ya para más localmente propuestas en radio, en televisión para los que no tienen conexión a internet. Sí, quería dejar eso claro, que veía muchos que decían que son de Brasil o de otro lugar. Totalmente, muy útil. Tenemos muchísimas preguntas. Muchísimas. Pero una cosa que decían por ahí arriba que me parece re interesante, yo quiero destacar dentro de esta semana, y con esto que estamos diciendo, tantos lugares que generaron un montón de recursos y apoyos y gente que está dedicando su tiempo de profesional y de voluntario. Me parece que el ámbito de educación es un ámbito muy solidario y esta semana lo estamos viendo. Y preguntaban si es válido usar recursos que están en internet, que no son de nuestra autoría. Claro que es válido, pueden bajar tutoriales, que hay gente que los hace con mucho amor y dedicación para que los puedan usar. Siempre vamos a explicitar cuál es la fuente, y vamos a incorporar recursos que son de otros diciendo que son de otros, que es lo único que hace falta y es una de las buenas formas de internet. Bibliografía, dentro de la guía también tienen la bibliografía que usamos nosotras para confeccionar la guía, que eso por ahí les va a ser útil también. Ahí Euge compartió en el chat el enlace directo a la propuesta de Seguimos Educando, y si no lo pueden googlear. ¿Querés que vayamos primero compartamos, si te parece, porque vi que también en el chat compartían muchas ideas que me parece que están muy buenas y que hay personas que esta semana tuvieron grandes desarrollos de actividades, así que si te parece podemos compartir nuestro Padlet. Podemos compartir. Sí, acompañado también de una reflexión de uno de los docentes que nos acompaña en los programas, Jesús Guillén, neuroeducador, muy interesante, tiene un blog que se llama Escuela con Cerebro, lo vamos a compartir también en la guía para que puedan conocer más, porque veo muchas veces esta pregunta, ¿qué recurso, qué recurso, qué recurso? Sepan que lo más importante, lo más potente y el recurso mejor siempre son ustedes, los educadores. Entonces también esto del desafío de poder pensar con creatividad, ordenadamente, con calma, propuestas que tengan que ver con esos objetivos que se perciben,
Las consignas, vi que había muchas preguntas de quién da la consigna en la clase invertida y en esta metodología, y las fuentes para investigar. Siempre ustedes son la guía, es un rol mediador, es un rol que acompaña, que despierta estas iniciativas, ese interés, y va guiando en ese proceso, y cada estudiante puede buscar. Y también esto de siempre motivar a que chequeen las fuentes, ayuda también muchas veces a ver qué es verdadero, qué es falso en internet, en todo este mundo que estamos también repensando constantemente, que tiene que ver con la ciudadanía digital, con la alfabetización digital, con la convivencia digital. Eso, decirles que es un desafío que está más que interesante también para romper otra de las brechas que vi también que nombraron. Hablamos de las brechas de uso, de las brechas de acceso y también de la brecha generacional, que a veces nos da un poco de miedo no conocer, pero sepan que el rol del educador es fundamental, y el recurso, como preguntaban recién, es también lo que ustedes puedan proponer con estas herramientas también que permite la educación a distancia. Lo que mencionaba Andre es un muro que se llama Padlet, es un recurso para trabajar colaborativamente, y lo pensamos como para que puedan compartir quienes hayan tenido experiencia, algunas iniciativas, actividades. Veía mucho de lo bueno que les había resultado el audio, también desde lo accesible. Por ahí poder plasmar en este espacio a través de un link, lo voy a buscar mientras tanto, estos recursos y estas experiencias que han llevado adelante en esta semana o en otras instancias, para poder también socializarlo y contribuir a esto, a democratizar esos saberes y esas experiencias que son muy valiosas. Bien. A ver, aquí está el mural. Que también va a estar el enlace en la guía, así que el que guárdenlo ahora para compartir lo que ustedes tengan, bueno. Y también va a estar en la guía. Ahí va de nuevo. Bueno, ahí simplemente a través del signo más pueden agregar un link, un texto breve, y lo que deseen, imágenes, enlaces, sitios. Ahora lo volvemos a compartir, dentro del chat lo vamos a seguir compartiendo frecuentemente, así lo ven. O sea que ¿Cómo irá nuestra nube de palabras? Ahí, a ver. Vamos a ver, ahí volvemos a compartir. Oportunidad, sigue a la cabeza. Muy bien. Vamos a después también, la nube la vamos a incorporar a la guía. Ahí volvemos a compartir el muro. El signo más lo van a ver en el vértice inferior derecho, es un circulito con un más. Bueno, recuerden que lo que tienen que agregar es recursos. Todavía no estamos con la nube de palabras. Hemos cambiado de actividad. Sí. Y ahora lo que queremos que compartan son didácticas, experiencias en enseñanza-aprendizaje a distancias que se les ocurran compartir. Y que puedan agregar lo del nivel para el que está pensada la actividad. Exacto. Cuanto más detalle den de la actividad, más fácil le va a ser a otros colegas que lo puedan replicar dentro de sus aulas, así que generemos un mural de un montón de experiencias y propuestas de actividades para compartir entre todos. Bueno, veo ahí que se están sumando un millón, después sí. Estaremos viendo un poco. Tienen tiempo también, esto no es inmediato, pueden seguirlo haciendo no es necesario cerrar el chat, no. Bueno, el signo más, le vamos a cambiar el color de fondo después, así lo sí, para ver pueden si se hace un poco más. Y les podríamos compartir pantalla para mostrarles. Bueno. A ver.
A los que no pueden ingresar en este momento no se preocupen, porque va a estar incluido dentro de la guía el enlace y una bajadita de cómo participar, con algunas sugerencias. Está, para que todos sepan, de la pantalla, en el margen derecho, abajo de todo. Es un signo más con un circulito rosa. También, Ahora sí. sí, si hacen doble clic en un espacio vacío del muro, también debería aparecer el cuadrito para cargar. No se preocupen, a los que no lo vean ahora, creo que estamos ingresando muchas personas juntas en este momento, entonces puede generar algún problemita de conectividad con la plataforma, pero no se preocupen. Y dicho esto, también aprovecho para que pensemos los recursos que compartamos. En los próximos días seguramente vamos a tener una demanda enorme de la conectividad en todos los espacios, y tratar de pensar actividades simples, sin rebuscarnos mucho, que sean potentes, como dijo Euge, con lo más importante, que es la mediación de ustedes, que son los profesionales de la enseñanza, y que no requieran conectividad. Escuchaba que las videoconferencias son muy interesantes, pero no basarnos únicamente en eso, porque puede llegar a ser que en los próximos días la conexión sea un poco más difícil, así que pensemos distintas alternativas, que eso también es parte de la modalidad a distancia, pensar distintos escenarios y cómo podemos trabajar en esos distintos escenarios dependiendo un poco del contexto. Si te parece, Euge, podemos ir a algunas preguntitas. Ya estamos Sí, casi en una horita. vi recién algunas Sí. preguntas que tienen que ver con, disculpas, cosas que pasan también a la distancia, que tienen que ver a dónde vamos a mandar la guía. Todos los que se hayan registrado en esta clase van a recibir tanto este video como el PDF a su mail, así que ahí lo van a recibir. Dentro de esa guía hay algunos sitios que trabajan específicamente con idioma para los profesores y profesoras de inglés que preguntaban cómo hacer con inglés porque tenían dificultades en entenderse. También los que preguntaban sobre accesibilidad, muchas gracias por el aporte. Ahí también vamos a incluir sobre todo cómo se puede generar subtítulos en videos, cómo se pueden aplicar la lectura de algunos materiales que les puedan ser de utilidad, y también la vamos a poder nutrir un poco en base a este intercambio que tuvimos y a las necesidades que ustedes tengan. Los que son profes de matemáticas, hay un sitio que está muy bueno que se llama Matematicon. Matematicon. También lo vamos a incluir. Y bueno, y la idea es esa también, dentro de este muro, que puedan incluir de asignaturas específicas recursos, sitios. También ChicosNet, con quien también tenemos el agrado de trabajar en uno de nuestros programas sobre educar en la cultura digital, han desarrollado un sitio que se llama Nuestro Lugar. Ahí tiene organizado, lo voy a chatear aquí para que quieran ir investigando, por tema, por área, un montón de apps que también pueden servir para eso, así que lo vamos a dejar también acá en el chat. Y podemos seguir viendo algunas de las otras preguntas. Al comienzo han planteado mucho también de estas realidades. Creo que una de las cuestiones que más se destaca es la necesidad de poder tomarse un tiempo para elaborar pautas claras de comunicación y canales de comunicación, y esto también de salir un poco de la inmediatez y de la tarea de un día para el otro, tal vez pensar en propuestas que sean semanales con algún encuentro de este tipo virtual o algún tipo de devolución o feedback en audio en los grupos. Sepa también que los grupos de WhatsApp se pueden configurar en distintos momentos de distintas maneras. En un inicio pueden enviar simplemente, y no se puede configurar para que no se envíen respuestas de audio o de texto, y después se puede habilitar para el intercambio. Entonces también piensen en esto, en qué momento, qué tipo de intercambio, también para que sea más simple en este rol de guía. Acá hay una pregunta que habla sobre alguna sugerencia para directivos y para la gestión escolar. Creo que lo mismo que venimos diciendo, tener canales de comunicación fluidos, pero claros y organizados,
que le permitan acompañar a los docentes, que también en este momento cada uno se encuentra en su casa frente a este desafío, desde la dirección acompañar en ese sentido, mantener la calma, todos estamos haciendo lo mejor posible, confíen en sus capacidades y en lo que vamos a llevar adelante. Planificación, esas son las recomendaciones que les podemos dar a los directivos. Están compartiendo un montón de cosas por el chat. Bien. ¿Quieren que compartamos a ver si podemos algunas preguntas? A ver qué encontramos en ese... La TED es muy buena, el sitio de TED educativo es muy interesante también, a través de videos que puedan asistir, proponer propuestas también didácticas. Bueno, vamos a ver. Vamos a, la primera pregunta que veo es con referencia a la programación y la robótica. Hay algunos sitios de simulación y de juegos online, no sé para qué nivel estás pensando, pero hay recursos online para compartir con los chicos y para trabajar. Me lo agendo para incorporarlos también a la guía. Bien. A ver, hay muchas preguntas, vamos a tardar un poquito en encontrar y siguen llegando. Muy bien. A ver, esta semana... Muy bueno, quiero compartir esta experiencia que nos acercó Mariana, que nos cuenta que esta semana el equipo docente de la escuela armó un grupo de difusión por grado para hacer llegar las actividades a sus estudiantes. Estipulamos un horario de consulta según el turno. Desde vicedirección acompañamos de la misma manera. Saludo y pregunto cómo están mis docentes todas las mañanas. Luego continuamos interactuando, sugiriendo estrategias para esta nueva manera de comunicarnos. Perfecto. Gracias, Mariana, por compartirlo. ¿Cómo romper la ansiedad y el miedo de las familias e incorporar las nuevas tecnologías? Creo que un poco Euge había tocado este tema, sobre el miedo que nos genera a todos enfrentarnos con algo nuevo. Y lo mejor que podemos hacer es la comunicación clara, asertiva, sencilla, directa, y el acompañamiento cotidiano a las familias de una forma amena, humanizada, empática, entendiendo que todos estamos transitando un contexto singular. Esa es la mejor forma para bajar la ansiedad y el miedo a la tecnología y en general dentro de todo este contexto. Sí, me hace pensar, voy a ir citando las fuentes también de los docentes que nos acompañan en los programas a distancia. María Siman, desde Libres de Bullying, ha sido entrevistada en muchos medios. La Asociación Civil Libres de Bullying, pueden googlearla.org. También sobre esto, sobre cómo preguntar, sobre cómo tratar estas temáticas, sobre cómo no trasladar nuestras preocupaciones a los niños que tal vez con otras formas de preguntar cómo se sienten y no, por ejemplo, sentís miedo. Desde ese tipo de pautas y de consignas sobre cómo trabajar con los niños también en estos días, tanto las familias como desde los educadores. También en todo lo que implica este rol de mediador, pensar, les vuelvo a tirar esta propuesta de que se sienten a escribir algún decálogo de buenas prácticas para WhatsApp, sobre la importancia de no adjetivar, sobre la importancia de saludar, lo que decía otra de las participantes, que lo obvio, ¿no? De decir buenos días, chao. A veces en el WhatsApp ya se usa directamente escribir la necesidad y no se saluda ni se despide. Esto de evitar las mayúsculas para que no parezca que estamos enojados escribiendo. Si surge algún conflicto, poner en juego, por ejemplo,
limpiar ese mensaje de esto de los adjetivos, de las valoraciones negativas y poder comunicar en concreto. Siempre es importante en las respuestas comunicar en concreto lo que se está consultando. Y no también engancharse a veces en la agresividad de ciertos mensajes que pueden venir del miedo, de la ansiedad, de un montón de emociones que se ponen en juego desde la virtualidad también, que no tenemos esta cuestión del cara a cara. Y bueno, esos últimos tips fueron dados por Ana Prauda, también de otro de los cursos de mediación del conflicto y convivencia escolar. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? En el vínculo con las familias, que estamos todos juntos en esta misma situación, y bueno, y también entender las realidades de los hogares, por eso también el no abrumar con la cantidad de consignas, de tareas, de pensar como en estos plazos un poco más amenos, en pensar en propuestas que tengan que ver con el juego, con el movimiento, tener cuidado con las horas en la computadora, o sea, proponer actividades que también sean, tal vez escuchar un audio o escribir, o hacer algún tipo de cuento en conjunto, en donde se armen historias entre varias personas, que no sean tantas horas sentadas frente a una pantalla, si bien no es tampoco momento de ponerse súper estricto con eso, pero pensar dinámicas que permitan esto, estar un tiempo, recibir las consignas, usar el recurso para investigar, para interactuar con otros, y también un tiempo para la reflexión, para el juego, y también para compartir las experiencias. ¿Qué más? Actividades en familia. Sí, todo esto, ¿no? Como una oportunidad también para ver cómo nos vinculamos, qué pasa esto con los grupos de WhatsApp, que son muchos dolores de cabeza para muchas personas, y eso, ¿no? La claridad, el respeto, la empatía, también esto, ¿no? Fomentar la tranquilidad, para quien pueda estar en su casa y cuidándonos. Me parece que es importante también este rol del educador como eso, de a poco y intentando estar como en un buen vínculo con las familias. Sigo viendo algunos mensajes que les genera dudas si los estudiantes recibieron las actividades, cómo se entera. Bueno, por eso insistimos en canales claros de comunicación, mantener abiertos esos espacios y simplemente preguntar, chicos, ya compartí tal cosa, lo vieron, lo pudieron hacer. Este feedback y esta retroalimentación que decimos que sea un canal permanente de diálogo con los estudiantes, de ser posible, que les va a ayudar mucho para bajar también un poco la incertidumbre y la ansiedad a ustedes también. Iván hace una pregunta que me parece también que es interesante. También invito a que puedan responderle, para poder pensar en esto, también en las horas, lo que se le exige al educador, las horas que nosotros, dice Iván, nosotros tenemos que pasar sentados frente a las pantallas, ver tutoriales, estudiar, preparar actividades, atender consultas. Sí, es una realidad, es súper válido que lo compartas. También, como el consejo desde mi propia experiencia y también desde el tiempo que lleva acostumbrarse a esto del trabajo remoto y administrar los tiempos, darte tiempo para las mismas cuestiones que se les proponen a los chicos, y tal vez no hacer todo dentro de la computadora también, ¿no? Como pensar en esto, en otros recursos, en la fotografía, no sé, estoy pensando un poco en voz alta, pero sí que se le exige también mucho al educador, y es eso, el desafío de cada quien poder encontrar el equilibrio en esta situación, que no es una situación también de normalidad, entonces requiere como un esfuerzo especial de parte de todos y todas. Bueno, vamos a seguir trabajando en esta guía que vamos a enviar el lunes 23, ya la van a tener, la vamos a enviar por mail y también va a estar publicada en redes sociales. Les queremos agradecer mucho a todos por haberse quedado con nosotras esta horita y varios minutos que compartimos. Esperamos que les haya sido útil, que les motive algunas reflexiones, algunos cambios de esta semana que estuvieron trabajando. Yo los saludo, les deseo que tengan un muy buen fin de semana, que la semana que viene comencemos una nueva semana con ideas, creatividad y con más calma. Y los dejo con Euge, que les va a hacer una última propuesta final de actividad para reencontrarnos en las redes sociales y seguir trabajando juntos. Como un cierre didáctico, nos gustaría que compartan, pueden ir a nuestro sitio,
que se llama www.aulaabierta.info, y ahí van a poder ver nuestras distintas redes, sobre todo para poder etiquetarnos en esta actividad que les queremos proponer, que se llama de un ejercicio, es un ejercicio también que le pueden proponer a sus estudiantes, 3, 2, 1, y acá lo estoy por encontrar. Entonces, lo que les queremos proponer es que con el hashtag Aprender en Libertad puedan pensar, tómense un ratito para hacer síntesis, ahora que nos vamos a desconectar, y puedan compartir 3 cosas que no sabían, 2 errores de los que aprendieron, y una cosa o aprendizaje que quieren llevar a la práctica. Lo voy a repetir y lo voy a compartir en el chat, así todos lo pueden ver. 3 cosas que no sabían, 2 errores que cometieron o que identificaron de los que se aprendió, y un aprendizaje nuevo que llevarían a la práctica. ¿Se escuchó? ¿Sí? Ahí va. Perfecto, se escuchó. Ahí lo volví a compartir y bueno, pueden seleccionar. Si no son las 3, pueden ser 2, 1 también, pero la idea es que puedan repensar un poco lo que estuvimos conversando, procesarlo y compartirlo con el resto de la comunidad de Aula Abierta. Muchas gracias a todos por su tiempo, por compartir sus experiencias, y nos vamos a seguir en contacto por el mail para enviarles tanto el video, que la grabación va a ser buena para los que tuvieron problemas de conectividad, y también la guía, seguramente el día lunes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, André. Gracias, Euge, hablamos.